Estimados amigos, esperamos que se encuentren ustedes muy bien y también continúen favoreciéndonos con su atención, su paciencia en escucharnos hablar de estos temas tan importantes que son las recomendaciones o consejos verdes para centros de datos del libro 10 de la biblioteca de ASHRAE. En particular, estamos tocando el tema 3.3, que en su conjunto integra la recomendación 3B, y empezamos con el Green Tip 3.4, que nos habla de la importancia de mantener las corrientes de aire caliente y frías separadas. Esto es debido a que en una instalación típica de tecnologías de la información, el aire frío es suministrado por una unidad de acondicionamiento ambiental de precisión, conocidos como CRAC por sus siglas en inglés, directamente a los equipos de tecnologías de la información. Y el aire caliente descargado por ese mismo equipo de tecnologías de la información regresa hacia la sección de retorno de la unidad de acondicionamiento ambiental de precisión, integrando así un círculo continuo de transferencia térmica. Mantener una separación de estas corrientes de aire frío y caliente proporciona una mejora general en la eficiencia de enfriamiento en su conjunto. Los centros de datos son instalaciones utilizadas para albergar sistemas informáticos y sus componentes asociados como sistemas de telecomunicaciones y almacenamiento digital. Por lo general, incluyen fuentes de alimentación redundantes o de respaldo, conexiones de comunicación de datos redundantes, controles ambientales, por ejemplo, aire acondicionado, suministro de prevención de sistemas contra incendio y dispositivos de seguridad. El aumento en el rendimiento de los sistemas de cómputo y los servidores ha llevado a diseños de gabinetes de servidores de muy alta densidad de energía, especialmente para alojar servidores clase Blade, lo que resulta en una disipación de un solo gabinete más allá de los 30 kilowatts. Sin embargo, este aumento del rendimiento operativo se produce a costa de un consumo de energía y la generación de cargas térmicas sin precedentes, tanto a nivel del propio gabinete como de la instalación en su conjunto. Es típico de los centros de datos utilizar sistemas de enfriamiento dedicados para la gestión térmica, y estas son las unidades de aire acondicionado de las salas de cómputo, que se conocen como CRAC por las siglas de lo que acabamos de describir, especialmente diseñadas que entregan aire frío a los gabinetes de servidores a través de placas perforadas colocadas estratégicamente en el piso elevado para distribuir el flujo de aire frío. Es fundamental mantener la temperatura por debajo de un límite definitivo operacionalmente especificado como seguro por el fabricante, tanto a nivel del chip como de las placas que integran los demás circuitos para un funcionamiento eficiente de los centros de datos. Las directrices térmicas de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, ASHRAE, especifican los niveles de temperatura máximos recomendados y permitidos del aire para el equipo de tecnología de la información. Los centros de datos que utilizan placas perforadas colocadas en el piso y frente a los gabinetes de servidores para entregar el flujo de aire frío generalmente tienen un piso elevado con un plenum o espacio libre debajo de este piso flotante. La profundidad del plenum inferior debajo del piso puede variar desde los 30 centímetros hasta 1.2 metros de elevación, es decir, de 1-2 metros máximo de altitud por cuestiones funcionales para los plenums de control de flujo de aire frío cuando se ocupa bajo este propósito.
El diseño de los gabinetes de servidores de los centros de datos es predominantemente, o debe de ser así, en la configuración de pasillo caliente, pasillo frío, como se muestra en esta imagen. Esto está destinado a separar el aire que escapa ya caliente después de haber enfriado los servidores y separarlo del aire frío, precisamente que está presente en la corriente del flujo de aire a la entrada o la toma de aire de entrada de dichos servidores en la parte frontal de los gabinetes. De esta manera hay un patrón de flujo de aire complejo y la distribución en el plenum debajo del piso que resulta de la colocación de las placas perforadas y las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión que deben de estar alineadas en los pasillos fríos. La predicción exacta de la distribución del flujo es difícil de lograr con certeza, incluso con análisis computacionales de dinámica de fluidos, CFD, debido a las condiciones de la turbulencia en el flujo, la complejidad de la geometría de las áreas, las trayectorias del propio flujo y los posibles bloqueos en el plenum derivados de cableado y las tuberías de distribución de agua helada. Flujo de recirculación. Si estas corrientes de aire se mezclan, por ejemplo, a través de la recirculación y el bypass de flujo de aire, como se muestra aquí, donde empieza a haber una mezcla, y esto es debido a que en el gabinete hacen falta en la parte central placas ciegas que son de tremenda importancia precisamente para funcionar, para decirlo de manera coloquial, como la pared de un ducto que nos permite dirigir el flujo de aire de la manera correcta hacia la parte superior de los gabinetes para posteriormente desalojarla y que se dirija hacia la sección de retorno de las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión. Si por desgracia no tenemos la capacidad de lograr colocar estas placas ciegas, las corrientes de aire se mezclan, por ejemplo, a través de la recirculación y se genera un bypass, como se muestra en la figura, en esta diapositiva. Entonces, los resultados que se derivan de esta situación pueden ser los siguientes. En primer lugar, el equipo de tecnologías de la información va a consumir más energía por medio de sus ventiladores para compensar la mayor temperatura de entrada. La siguiente situación que sucede es que se incrementa la temperatura del aire suministrada al equipo informático. Esto puede requerir que los puntos de ajuste de la unidad de acondicionamiento ambiental de precisión se reduzcan para mantener una temperatura de entrada adecuada al equipo de tecnologías de la información para evitar puntos calientes. Otra situación que puede prevalecer es que se reduce la temperatura de aire de retorno hacia la unidad de acondicionamiento ambiental de precisión, y esto reduce la capacidad de enfriamiento general de la propia unidad de acondicionamiento ambiental de precisión y pudiera requerir un flujo de aire adicional o unidades de acondicionamiento ambiental adicionales para corregir esta falta de diseño y compensar este requerimiento operativo. Continuando con la revisión del importante tema del flujo de recirculación. En este caso tenemos, de acuerdo a este libro 10 de la Biblioteca de ASRAE, la imagen 3B.2, que es la vista de una configuración típica de pasillo caliente, pasillo frío, de acuerdo a lo reportado por ASRAE, la sociedad, en su publicación 2009A. Y esto significa que el pasillo caliente, pasillo frío en esta configuración describe una posición común para los equipos de tecnologías de la información, como lo muestra la imagen de la diapositiva. El aire frío se suministra a través de un plenum del piso elevado o
por medio de posibles ductos aéreos si decidimos cambiar la configuración del flujo de aire y hacerlo de la parte superior hacia la parte de abajo, es decir, invertir el flujo de aire. En una región llamada pasillo frío, a cada lado del pasillo frío se encuentra una fila de gabinetes de equipos de tecnologías de la información con sus lados de admisión de aire frente al pasillo frío. Un pasillo caliente es la región o el área entre la parte posterior de dos filas de gabinetes donde el equipo de TI descarga su calor generado. La intención de la disposición de pasillo caliente y pasillo frío es maximizar la entrega de aire enfriado en las tomas del equipo de tecnologías de la información, de los servidores, de los equipos de telecomunicaciones, de los equipos de almacenamiento digital y permitir la eliminación eficiente del aire más cálido descargado por el propio equipo después de su operación de procesamiento. Este tema en particular del libro 10 nos entrega los siguientes métodos para reducir la recirculación de aire caliente y aumentar la eficiencia energética en los centros de datos. Esto es un tema que por su trascendencia está siendo estudiado y analizado en todos los verticales que integran la industria de los centros de datos. La práctica predominante en torno a estas instalaciones críticas ha sido a menudo que en cuanto más frías, mejor, lo que aumenta directamente el costo asociado con la operación de los propios centros de datos. Los investigadores han propuesto una serie de métricas, de unidades de medición de rendimiento que ayudan a observar el comportamiento del flujo e identificar las áreas de recirculación. La investigación del centro de datos normalmente se ha centrado fundamentalmente en la distribución del flujo de posibles fugas, las distribuciones de flujo por medio de un plenum debajo del piso elevado y placas perforadas, y el uso de programas de estudio de dinámica CFD para estudiar el flujo en el ambiente y las distribuciones de las franjas de temperatura. A pesar de la gran cantidad de investigación sobre la configuración de piso elevado, el problema prevaleciente de la recirculación de aire caliente aún presenta una amenaza potencial para el rendimiento térmico eficiente de los centros de datos. Con relación a este importante tema, los investigadores han estudiado medios alternativos de suministro de aire frío y retorno de aire caliente en los centros de datos. El ingeniero Smith y Lengyard estudiaron el efecto del porcentaje del caudal total del gabinete suministrado por los difusores de aire en la temperatura de entrada de dicho gabinete. Por otro lado, el ingeniero Sorel estudió el rendimiento térmico de un centro de datos con sistemas de distribución de aire por la parte superior o frontal del gabinete y bajo piso elevado para un suministro de aire frío del 100% y 120% del flujo total requerido por el gabinete. El profesor hindú Shrivastava realizó un estudio comparativo exhaustivo de diferentes configuraciones de suministro y retorno y encontró que la contención completa del pasillo frío con piso elevado y cambio de la sala daba la temperatura más baja del aire de entrada en el gabinete. Es decir, el efecto de la contención de pasillo frío en la temperatura de entrada del gabinete fue estudiada también por el ingeniero Gondipalli para el suministro de aire frío del 60% y del 80% del caudal total del gabinete. Con estos diferenciales, su estudio mostró que el suministro del 80% con paneles superiores y la contención completa de pasillo frío funcionó de mejor manera.
Es decir, la contención completa de pasillo frío, sin embargo, solo representa un pequeño espacio para permitir el equilibrio de los volúmenes de enfriamiento requeridos por un centro de datos. La gestión del flujo de aire es primordial en cualquier diseño de centros de datos. Los resultados numéricos obtenidos para el diseño base que vamos a presentar, en primer lugar, seguirán otras alternativas o modificaciones para lograr una mayor eficiencia de este diseño base. El gráfico que mostramos en esta diapositiva ofrece las vistas superiores y lateral con las capas de temperatura en las diferentes zonas, por decirlo de alguna manera, geográficas del centro de datos, o áreas arquitectónicas o geométricas. La temperatura máxima en el centro de datos es de 44 grados centígrados a una elevación de 2.2 metros, medida desde el piso elevado y en el pasillo caliente detrás de la fila de gabinetes. En la fila siguiente, que es el ideal, suponiendo que no haya mezcla de aire caliente y frío, es en la fila inferior, que es la vista lateral, plano medido en el centro de las filas de los gabinetes. La temperatura máxima en todo caso será de 28 grados centígrados, ya que hay un aumento de 10 grados centígrados en los gabinetes y la temperatura de suministro es de 18 grados centígrados. Ese es el diferencial. La temperatura de entrada a los gabinetes es de 18 grados centígrados y la temperatura propiamente a la salida en el pasillo caliente representa 28 grados centígrados. El aumento de la temperatura máxima se debe al bypass o derivación del aire frío. No todo el aire frío entra en las rejillas desde las placas perforadas del piso elevado. Es decir, no todo el caudal del flujo de aire llega hasta las rejillas, hay pérdidas. Y algunas llegan directamente hasta, sin, por decirlo de alguna manera, acondicionar ninguna carga térmica, directamente hacia las secciones de retorno de los aires acondicionados, haciendo una operación ineficiente. Y de esta manera se genera una recirculación de aire caliente del pasillo caliente al pasillo frío. Por lo general, en la mitad superior de los gabinetes y de servidores, la que recibe menos aire frío desde las placas perforadas. Si existe este bypass del aire frío, se requiere para satisfacer el requisito de caudal, estos gabinetes van a tomar el aire caliente que está fácilmente disponible en la parte superior de los gabinetes de servidores, generando este bypass y la posibilidad de un circuito corto. La temperatura de este aire no tan frío aumenta a medida que entra en los gabinetes y de esta manera se repite este negativo ciclo. La recirculación de aire caliente también puede ocurrir debido a la falta de uniformidad de flujo en las placas perforadas, es decir, que estas rejillas o placas perforadas no tengan las mismas aperturas para manejar la gestión del flujo de aire frío eficientemente en una fila de gabinetes determinada. Esto es muy importante que podamos revisarlo a nivel diseño y después utilizar los sistemas de medición para hacer una, incluso como dice la recomendación de ASHRAE, una revisión a nivel CFD por medio de análisis de fluido computacional. Seguimiento con la revisión del comportamiento del flujo de aire desde el piso elevado. El flujo de aire suministrado a través de cualquier placa de piso elevado perforada en particular puede variar sustancialmente del promedio.
lo que resulta en una variación de la capacidad de enfriamiento a nivel local en esa fila, que pudiera resultar excesiva o insuficiente para el correcto enfriamiento de los sistemas de tecnologías de la información. El equipo extraerá aire según le resulte necesario, y si no se dispone de suficiente aire de enfriamiento, el aire de salida que está caliente se recirculará sobre los gabinetes de servidores o alrededor de ellos desde los extremos. Por lo tanto, es esencial que las placas perforadas ubicadas cerca del equipo proporcionen suficiente aire de enfriamiento. La figura que mostramos en la parte superior muestra el caudal, por ejemplo, en 65 placas perforadas, dado un caudal promedio de una línea discontinua de 0.321 metros cúbicos por segundo. Estas 65 placas están dispuestas en 5 filas con 13 placas en cada fila, colocados frente a los gabinetes de servidores. Se observa en este gráfico que para cada fila de gabinetes el caudal máximo está en el centro de la fila. Si lo ven, es en la parte inferior como se ve la gráfica de lo que estamos describiendo a través de 5 filas de gabinetes. Esto se debe a un fenómeno llamado efecto Venturi, que hace que las placas perforadas más cercanas a las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión tengan un flujo de aire más bajo o incluso negativo, es decir, que tengan una presión negativa en lugar de positiva. A medida que el aire frío es impulsado fuera de las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión bajo el piso elevado, la velocidad del aire es tan alta con una presión estática relativamente pequeña. Esta es la razón por la cual las primeras placas perforadas en el pasillo tienen un flujo de aire más bajo o negativo. En esta configuración, sin embargo, no se detecta ningún flujo negativo. Se observa, sin embargo, que el bypass o desviación estándar del caudal de placas perforados del promedio es particularmente pequeña, de tan solo 0.013 metros cúbicos por segundo. Esto es el resultado del uso de la típica placa perforada abierta al 25% de control de flujo, que se sabe que tiene una mejor uniformidad de flujo en comparación con las de las aperturas de mayor porcentaje. En la parte superior vemos la implementación de piso elevado utilizando deflectores para limitar la mezcla de pasillo caliente y pasillo frío. Esta imagen está adaptada de ASHRAE 2005. Vemos los diferentes componentes de las elevaciones, desde el piso firme, el plenum inferior, las placas de piso elevado que conforman este plenum inferior, el suministro de líquido hacia las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión en unos pasillos de servicio, como tradicionalmente se utilizan para limitar hasta este nivel el acceso de agua al centro de datos. Esta es la configuración arquitectónica tradicional de operación del centro de datos que limita el arribo del agua hasta el nivel de los gabinetes. Después tenemos lo que se conoce como el área operativa, que debe medir normalmente 60 centímetros arriba del gabinete más alto que vayamos a colocar. Esa es la medida que debemos considerar para el diseño. Y finalmente el falso plafón, que en estos casos se suministra por medio de un tipo arquitectónico de plafón denominado Clean Room, que tiene una película en la parte superior de poliuretano resistente. En algunos casos incluso algunos tienen Kevlar, que los hace muy costosos, pero que los hace muy seguros porque son colocados en una configuración macho y hembra, estas placas de falso plafón, para que ese elemento arquitectónico se convierta en el ducto del plenum superior entre
el espacio libre que queda entre el falso plafón y la losa firme. Ahora vamos a revisar la configuración de contención de pasillo frío con paneles laterales, que son las puertas laterales para asegurar una mejor contención del calor en el pasillo caliente. Normalmente en algunos casos al principio de la despliegue de este tipo de pasillos calientes, hace unos 15 años, se utilizaban elementos como cortinas tipo hawaiano para hacer arquitectónicamente esta contención. Se debe hacer todo lo posible para proporcionar un camino claro y despejado para que el aire caliente que sale del equipo de tecnologías de la información fluya fácilmente fuera del gabinete. La gestión del cable debe tomarse muy en cuenta, la gestión del cableado, la trayectoria del aire de salida para no estorbar esta trayectoria y enrutar todos los cables cuidadosamente lejos del equipo para evitar bloquear las rejillas de descarga del aire. Para un rendimiento óptimo, las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión también deben organizarse perpendicularmente a las filas de equipos, como se muestra a la izquierda en esta imagen, en esta diapositiva. Esto es muy importante, ya que la sala reduce su temperatura a niveles de 39.1 grados centígrados en el pasillo caliente. Sin embargo, hay una recirculación significativa de aire caliente desde la parte superior de los gabinetes de servidores, como se muestra a la derecha en la imagen termográfica. Ahora vamos a revisar la contención de pasillo frío con paneles superiores. En esta modificación, en esta alternativa del diseño base, se bloquea la parte superior de los pasillos fríos, como se muestra en el gráfico. La temperatura máxima en la sala se reduce a niveles de 36.5 grados centígrados. Por lo general, la mayor parte de la recirculación del pasillo caliente al pasillo frío es desde la parte superior de los gabinetes de servidores. Y por lo tanto, el bloquear esta parte superior reduce la recirculación de aire caliente y causa una disminución en la temperatura máxima. Habrá, sin embargo, cierta cantidad de recirculación de aire caliente desde los lados de los gabinetes, pero el efecto de esto en la temperatura ambiente máxima aparentemente no es tanto como la recirculación de aire caliente desde la parte superior de los gabinetes de servidores. Continuando con la revisión que paulatinamente se va haciendo más eficiente de las diferentes configuraciones o alternativas para considerar la separación de los flujos de aire frío y aire caliente, la siguiente configuración considerada en esta revisión de la sociedad ASHRAE hace uso de un espacio vacío en el techo, en la parte superior, que precisamente es el plenum superior, para el retorno de aire caliente hacia las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión. Las rejillas de ventilación del techo se colocan en el falso plafón directamente sobre los pasillos calientes para facilitar que el aire caliente regrese hacia las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión sin mezclarse con el aire frío. Las rejillas de ventilación del techo se extienden sobre los pasillos calientes como se muestra en el gráfico de la izquierda. El espacio vacío del techo tiene una altura recomendada, como ya habíamos dicho, de 60 centímetros entre el falso plafón y la losa firme. Los retornos de los aires acondicionados de precisión se unen a estos espacios vacíos del techo a través de chimeneas, por decirlo de alguna manera, a nivel arquitectónico, de modo que las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión extraen el aire caliente solo del espacio vacío del techo y no directamente de la sala. La temperatura máxima en esta configuración es de 36 grados centígrados. Solo
medio grado centígrado de reducción de la configuración que revisamos con anterioridad. Aunque esta configuración es razonablemente efectiva para reducir la temperatura máxima del diseño base, todavía existe recirculación de aire caliente desde la parte superior de los gabinetes de servidores, como se ve en el gráfico de la derecha. Aún se percibe en esta imagen termográfica la recirculación de aire caliente, en donde se percibe definitivamente un incremento de la temperatura. Es una paulatina intensidad del interés que despiertan los temas que aborda la sociedad ARRAE en este texto, su libro 10 de la biblioteca. Recomendaciones verdes para la operación de centros de datos. La próxima semana continuaremos con esta exhaustiva revisión. Mil gracias.